República. Antes de comenzar esta ceremonia, invito a los miembros de la Selección Nacional Campeona de la Copa América 1975 a subir al estrado principal. Por favor, a los señores miembros de la Selección Nacional Campeona de América, ¿podrían subir al estrado, por favor? Entre aplausos lo vamos a recibir. Y al público en general, los invitamos a ponerse de pie para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú. A la voz de tres. Somos libres, seamos, lo siempre seamos, lo siempre. Y ante niegue sus luces, sus luces, sus luces del sol. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor. Que a los siglos anuncie el esfuerzo de ser libres, de ser libres, de ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamos, lo siempre seamos, lo siempre. Y ante niegue sus luces, sus luces, sus luces, el sol. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Los invitamos a tomar asiento, por favor. A nuestros miembros de la selección también los invitamos a tomar asiento en la primera fila. Vamos a iniciar la ceremonia prevista para hoy con motivo de la condecoración por el 40 aniversario de la Copa América 1975. Como todos sabemos, hoy pasó un hecho lamentable. Así que vamos a hacer un minuto de silencio por el fallecimiento del señor Domingo Nicolás Fuentes Segar.
Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Hemos previsto un video en la memoria de don Nicolás Fuentes. ¿Tenemos? Bien, en esta ceremonia de condecoración vamos a tener las palabras inaugurales a cargo de nuestro vicepresidente del Congreso de la República, el congresista Luis Galarreta. Muy buenas noches, señor congresista Alberto Bengolea, señores campeones de América en 1975, familia de todo este gran grupo humano, señoras y señores. Quiero empezar estas breves palabras cuando bajaba hacia esta reunión con algunas personas del despacho, mirábamos la hora y recordábamos que el triunfo y el campeonato había sido bastante más temprano y decíamos a esta hora el pueblo peruano estaba estallando de júbilo y felicidad. 40 años después, en el Congreso de la República, que es la casa de todos los peruanos, donde se representa a la nación, creo que nunca mejor representada una decisión a nombre del pueblo peruano, y saludo a Alberto Bengolea por esta inteligente, importante y valiosa decisión de homenajear a este grupo humano de extraordinarias personas, donde no habían los sponsors que había ahora, donde no habían las facilidades que habían ahora, donde probablemente tuvieron que pasar muchas dificultades para lograr un objetivo que encarna lo que el pueblo peruano siempre busca, que es un triunfo, que es un anhelo, un sueño. Y ustedes han logrado lo que incluso muchos políticos quisiéramos lograr. Ustedes lo han hecho de una manera sencilla, con entrega, con disciplina, con amor, que es darle felicidad, satisfacción a nuestra nación. Por ese motivo, a nombre del presidente del Congreso de la República, el congresista Luis Iberico, de donde me honro ser parte de esa mesa, queremos darle la bienvenida. Queremos que sientan que este homenaje, que seguro deben tener otros más, pero este homenaje del Congreso de la República es en representación del pueblo peruano, de aquellos que probablemente en aquella tarde del 28 de octubre de 1975, por unanimidad eran elegidos en el pueblo peruano nuestros campeones. Por unanimidad ustedes eran elegidos para que nos representen, para que ustedes sean los portadores de nuestro apicolor. Muchos de ustedes han logrado que el nombre del Perú se reconozca antes que la gastronomía tenga el desarrollo que tiene hoy día. Ustedes fueron los primeros embajadores en varios países del mundo. He visto rostros conocidos, que conozco a varios de diferentes facetas. He visto rostros que cuando todavía en la época que tenía el pelo más abajo del hombro y me pintaba la mitad de la cara de un color y la otra, trucha, sabe, crema y roja, me pintaba la cara, iba a los estadios, donde alguna vez, por ejemplo, Juan Carlos Solita me ha recibido en el bus de los jugadores cuando salía de la barra por un
por un problema que había desgraciadamente hoy día distorsionada lo que es las barras frente a algunas personas desgraciadamente desadaptadas. Para una persona que ama la política, pero ama también el deporte, el fútbol, el sano deporte que han hecho ustedes, no me da más que la satisfacción y de agradecerle a Alberto Bengolea que me haya permitido, y al nombre del presidente del Congreso, dar esta bienvenida, una bienvenida merecida. De verdad, para ustedes, campeones, toda mi satisfacción, todas mis felicitaciones, a nombre de la mesa directiva del Congreso, a nombre del pueblo peruano, ustedes son un honor tenerlos en este Parlamento. Muchas gracias. Gracias también a nuestro vicepresidente, el congresista Luis Galarret. A continuación, vamos a tener la participación del congresista organizador de este evento. Me refiero a Alberto Bengolea, quien va a comentar los partidos, así como con los señores periodistas. Muchas gracias, acá nomás. Amigos, muchísimas gracias por venir. Vicepresidente del Congreso, capitán de la selección, señores integrantes de la selección peruana, público en general, muchísimas gracias por estar hoy día en el Congreso de la República. Lo primero que quisiera decir, respondiendo a una pregunta que nos han hecho muchos periodistas, es que cuando se produjo este gran acontecimiento, esta victoria, este título nacional, no existía Congreso de la República. Habría que recordar un poco también el contexto en cómo esto ocurrió. Vivíamos una dictadura militar, no había Congreso. Eran las postrimerías del gobierno del general Velasco y no había Parlamento, de manera que de esta forma creo que el Parlamento queda disculpado. No había Congreso que les dé el homenaje que ustedes hubieran merecido cuando terminaron aquel campeonato. Luego pasaron los años y la memoria a veces es frágil, la gente se olvida, y hoy día estamos recordando los 40 años y creo que es una buena oportunidad para que el Congreso de la República como tal, este poder del Estado, testimonie a sus campeones, aquellos que nos sirven de ejemplo permanentemente, su gratitud por lo mucho que nos regalaron, por lo mucho que nos dieron. Ellos fueron campeones de América, esto ocurrió exactamente hace 40 años. Porque un día como hoy, ¿no es cierto?, se jugó aquel partido en Caracas contra Colombia. Y como bien recuerda Lucho, a esta hora, un día como hoy, él que tenía más o menos 4 años y que ya confesó es pelotero como pocos, ¿no es cierto?, y yo, que también estaba muchachito, estábamos en la calle dando de gritos, saltando de alegría y haciendo caravanas en Miraflores o en otros puntos del país. Así que muchísimas gracias. 40 años después, este es el testimonio de quien fue un niño en aquella oportunidad. Muchas gracias por lo que nos dieron hace 40 años. Ahora, esto no comenzó pues un día como hoy, el 28 de octubre, ¿no es cierto? Esto no comenzó el 28 de octubre, esto comenzó antes. Esto comenzó el 17 de julio en Santiago de Chile. El 17 de julio de 1975 Perú jugaba su primer partido por la Copa América, lo jugaba en Santiago contra la selección chilena. Habría que recordar que esta selección peruana no había logrado la clasificación para Alemania 74. Creo yo y todos los que estuvieron ahí presentes que debió estar en el Mundial del 74, pero así es el fútbol, pues se perdió un partido, no llegamos al Mundial. Así que se venía la Copa América y en ese entonces hay que recordar varias cosas. ¿Ya? Primero, la Copa América del 75 es la primera que se realiza con los 10 equipos de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Hasta ese entonces, aunque parezca mentira, nunca habían participado los 10. En esta oportunidad participaron los 10. Y se realizó, distinto a lo que es ahora, en diferentes sedes, eran partidos de ida y vuelta. Se formaron 3 grupos de 3 equipos cada uno y Uruguay, que era el campeón vigente, esperaba en balcón para jugar las semifinales. Los 3 campeones se juntaban en Uruguay, se jugaban las semifinales y los ganadores pasaban a la final. Ese fue el sistema de competencia. Algo más para recordar. En aquel entonces los partidos ganados no daban 3 puntos, daban 2 puntos nada más. 2 puntos por partido ganado, 1 empatado, 0 perdido. Otra cosa para recordar, no valía en las definiciones de ida y vuelta la diferencia de goles. Por tanto, menos aún, no valía el gol de visita. De manera que había que ganar por puntos de todas maneras. Frente a esa situación se produce el sorteo y Perú debió ir al grupo número 2, con Chile y con Bolivia. Primero fue el partido contra Chile, decía, en Santiago de Chile, el 17 de julio. Estuvo Torino en el arco, Sartor en el arco, Soria, Chumpitaz, Meléndez, estuvo también el marcador izquierdo el Panadero Díaz, que no se encuentra en Lima en este momento. Estuvo en el medio campo José Velázquez, Velázquez arrancó ese campeonato, con Quesada, estuvo Cubillas, y la delantera que jugó casi todo el campeonato sudamericano, Cachito Ramírez, Percy Rojas y Juan Carlos Oblitas. Y comenzamos mal, comenzamos perdiendo, creo que a los 10 minutos nos hizo un gol Chile. La cancha estaba mojada,
La cancha estaba... Te rebalaste, José, ¿no? ¿Te acuerdas? La cancha estaba mojada, pues se regaló José, se regaló Meléndez. Hay varias imágenes en donde los peruanos se resbalaban, la cancha estaba en pésimas condiciones, pero la cosa comenzó a mejorar. Me parece que entraste en el partido, Raúl, ¿no? Entraste después, ya corriendo los minutos entró Párraga, con Párraga se paró un poco mejor el medio campo, se comenzó a pisar pelota y la cosa comenzó a mejorar. Mejoró tanto que sobre los 72 minutos de juego, o sea, ya en la segunda mitad, le hacen un foul al flaco. A Quesada le hacen foul. La pelota la toma Cubillas, hay un tiro libre, hay un peloteo en el área, unos forcejeos allá adentro, y entre dos jugadores, no sé muy bien cómo, Percy, ¿no es cierto? Saltaste, te metiste, ¿has visto la foto? Hay como 4 camisetas chilenas, tú en el medio ahí metiendo la pierna derecha, y fue gol peruano. Ese fue el gol del empate, era el 1-1. El partido terminó con dominio de Perú, el partido terminó con los chilenos pidiendo el tiempo, el partido terminó con una jugada de Cubillas que debió ser el 2-1, además, una entrada del Nene, ¿no es cierto?, dribleando jugadores, le hace la mague el arquero se come la mague, se va a la derecha, Teófilo la pateó a la izquierda y la pelota al palo. Se acabó el partido, no pudimos ganar, pero sacamos un punto que fue muy valioso. Así comenzó aquella Copa América del 75 con este empate a 1 contra Chile. El segundo partido sería también de visita, íbamos a ir a visitar a Bolivia. Y la mala noticia sería en Oruro. Oruro, por alguna razón, el partido no fue en La Paz, que es lo normal, ya La Paz es difícil. Imagínense Oruro, se ríe Cachito. Imagínense Oruro, Oruro es complicado. Los que han estado en Oruro saben lo difícil que es, sobre todo tú, Cabasa, que no te gusta la altura, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Me acuerdo, por supuesto. A ver, cuéntame. Es terrible Este gol es duro. selección. Fue el segundo partido, Bolivia le había ganado a Chile 2-1. Chile había comenzado ganando aquel partido y Bolivia le daba vuelta. En el recuerdo todavía quedaba aquella eliminatoria en la que perdimos con Bolivia del 6-9 con el famoso Chechelev. Perú nunca le había ganado a Bolivia jugando de visita. Te faltó recordar que en esa Copa América muchos de ellos tenían que venir desde México, desde Buenos Aires, desde España y de sabe Dios, desde España en el caso de Hugo Sotil, y dejaban a sus clubes en épocas en las que los clubes no les daban permiso. Muchas veces tuvieron que escaparse, dejar partidos importantes para venir a jugar por la selección. Los últimos en llegar esa tarde, me parece que fue Percy Rojas y Teófilo Cubillas. Era un partido difícil, estamos hablando de 3.700 metros y algo más o algo menos. Un partido duro, en una cancha terrible, según nos cuentan. Bolivia en los primeros minutos nos pasaba por encima, pero en los partidos difíciles y en los momentos difíciles aparecía Cachito Ramírez. Una jugada de Teófilo Cubillas, un pase al vacío, y aparece Osvaldo ante la salida de Jiménez a los 17 minutos para definir al palo contrario. Un gol complicado desde una posición complicada. Hay que recordar que ese partido no se transmitió en vivo. Ahí está el gol de Cachito, precisamente, al arquero Jiménez. Ese partido no se transmitió en vivo por las complicaciones que daban la altura de ese Oruro. Yo tenía 8 años y mi padre, porque se transmitió después, tuvo la buena idea de no darme el resultado. Así que yo lo viví como si fuera en vivo. Y obviamente gocé. Después del gol de Cachito, Bolivia nos ataca el resto del partido. Tiros al palo, la defensa estuvo espectacular, Otorino sacó varias pelotas de gol y de esa forma se lograba un resultado importante que nos dejaba con 3 puntos, jugando los 2 primeros partidos de visita. Obviamente, verlos cantar el himno nacional al inicio fue como, obviamente, transportarte en esa época cuando estos señores nos representaban y nos cantaban el himno y, por supuesto, todos salíamos a festejar después de la victoria. Lo único que tendría que agregar, en todo caso, es que no solo agradezco estar en este homenaje, sino también agradecerles a ellos porque me dieron una infancia feliz. Muchas gracias. Gracias, Bruno, gracias. Solo para redondear esta información del partido de Oruro, allí participó también Julio Aparicio, que fue integrante de esta selección y que estuvo en la cancha en algún momento reemplazando a Percy. Después de eso vinieron los partidos en casa, y lo que dice Bruno es cierto, disculpen por haber olvidado, un par de detalles más, que es bien importante para resaltar la victoria de esta selección. Primero,
muchos de estos jugadores estaban, no muchos, pero algunos de ellos estaban en el extranjero. Eleazar, Percy, Teófilo, el Cholo, ¿no es cierto? Son algunos que el Cachito me parece que también estaba afuera, ¿no es cierto? Claro, estabas en México. Así que tenían que venir del extranjero para jugar. Y es verdad, Noblita se fue después, me parece, pero no importa. Y es verdad que tenían que escaparse alguna vez. O tenían que llegar a un acuerdo como el que llegó Percy para la final, del que ya conversaremos, ¿no es cierto? Que juegas y te subes al avión y llegas como sea porque juegas el partido en tu club. Así que esas cosas ocurrieron. Punto número 1. Punto número 2. No es una queja, pero es una constatación de la realidad simplemente. No era el fútbol de hoy, en donde se ganan millones. Punto número 3. Ya les he dicho que vivíamos un gobierno militar. El gobierno no le gustaba el fútbol profesional, por lo menos durante el Velascato. A Morales Bermúdez le gustó mucho, pero en esa época, Velasco presidente, no le hacía ninguna gracia al fútbol profesional. Si tienen memoria los mayores, recordarán que lo que quería el general Velasco era amateurizar el fútbol. O sea, él quería que haya un fútbol amateur, con lo cual quería liquidar a estos campeones. Ellos siendo campeones le caían, ¿no? Pero bueno, ok. Después de esos partidos de visitante, obviamente Perú ya estaba casi clasificado. Un empate y una victoria de visita, faltaban los 2 partidos en casa. El primer partido en casa fue contra Bolivia. Esta Bolivia que en Oruro nos había atacado de alma, pero no había podido convertir el gol para empate, ¿no es cierto? Y que venía aquí en busca de la revancha. ¿Te acuerdas, Fernando, de esa revancha? Así es, Alberto. Está un poco elevado el volumen. Ahí hay un pequeño error porque el partido no fue en el Estadio Nacional, fue en el Estadio Alejandro Villanueva, en el Estadio de Matute. Ese partido para Perú era importante en la medida que Perú tenía la gran posibilidad de sumar 5 puntos y con ello ya daba un paso firme para lo que era la clasificación a las semifinales, que era el objetivo y el afán de la selección peruana. Para Perú ese día había una baja muy importante. Teófilo Cubillas no llegó a ese partido por los mismos argumentos que ustedes mencionan. Teófilo Cubillas fue reemplazado por César Cueto. Y César Cueto fue una de las principales figuras también de este compromiso. Perú se enfrentaba a un equipo boliviano que definitivamente ya se le había ganado en Oruro, pero también era muy factible que se le gane aquí. El tema pasaba por ganarle el partido y ese partido nos acerque de alguna manera a las semifinales. Comenzó muy temprano ganando Perú, a los 7 minutos, gol de Cachito Ramírez, que hizo una muy buena Copa América, al igual que todo el seleccionado nacional. A los 26 minutos César Cueto con un remate de media distancia que le picó antes de ingresar al arco al arquero, se termina metiendo en el arco boliviano, 2-0. Y comenzando el segundo tiempo, Perú prácticamente ya asegura el marcador con un 3-0 gol de Juan Carlos Oblitas. Ya sobre el final, con un gol de penal de Mesa, logra el descuento Bolivia, pero un partido que ya estaba definido, ¿no? Un partido que ya estaba definido y que Perú, de alguna manera, con este marcador de 3-1, que era claro, contundente y en el que no había tenido problemas, Perú logra hacer 5 puntos y con eso da un paso casi definitivo para esperar a Chile en Lima. Gracias, Fernando, porque con ese partido Chile tenía que venir a ganar a Lima. Claro. Asunto complicadísimo para Chile, ya le habíamos empatado en Santiago y había que jugar el partido, que fue a lleno total en Matute y que tuvo un privilegio. Ese partido creo que tiene una cosa que hay que recordar. Pudimos apreciar lo que desde mi punto de vista ha sido el mejor gol de la historia de la selección peruana de fútbol, por lo menos de los que yo he visto. ¿No es cierto? Los relatores ya habrían querido relatar ese partido, Jesús. El tanque hubiera querido relatar ese partido, ¿no? Ese gol de Oblitas es para relatarlo, ¿no es cierto? Imagínate, Alberto, un saludo para todos y definitivamente creo que lo has marcado bien. Es tal vez el mejor gol de selecciones, ¿no?, que se ha podido ver en televisión, además, este gol de Juan Carlos Oblitas, pero antes, ¿no?, y hablábamos de la necesidad de Chile de llegar a buscar a Perú en el estadio de Matute, colmado, abarrotado. Perú ganando este partido estaba del otro lado, y en esta jugada, ¿no?, la ubicación y en este caso también el gesto técnico de Percy Rojas hace que Perú pueda ponerse adelante en el marcador. Un partido que Perú define en el primer tiempo, ¿no? En el primer tiempo Perú define el compromiso ante esta selección chilena y aquí Percy Rojas se ponía adelante en el marcador. Neff era el arquero chileno, dejaba el rebote y Percy marcaba en la valla mapochina. Luego Percy Rojas además tendría protagonismo antes de aquel gol maravilloso que anotara Juan Carlos Oblitas. Primero el Capi, Héctor Chumpitaz, que mete este pase largo
para que Percy controle y haga lo que le dé la gana con el marcador, porque en realidad lo llevó para acá, lo trajo por aquí, venga por acá, sacó el centro con tranquilidad y Juan Carlos Oblitas, JC11, pone este gol hermoso que creo que merece un aplauso, por supuesto, porque es el gol que todos hubiéramos querido narrar, y ahí lo estamos molestando seguro por lo de JC11, pero así cariñosamente le llamamos a Juan Carlos, con quien hemos tenido el placer además de trabajar. Pero esta jugada de Percy es realmente sensacional y es el inicio de lo que sería el gol de Juan Carlos Oblitas. Para este partido ya estaba Teófilo Cubillas con la selección, iba a ser luego el autor del tercer gol, pero una vez más pueden deleitarse los chicos que no tuvieron la posibilidad de verlo. Este es Juan Carlos Oblitas ante la selección chilena. Este es Perú, que definía un partido en el primer tiempo, 2-0, 32 minutos. Luego la cosa iba a ponerse más linda todavía, porque Perú no se conformaba con esos 2 goles, tenía que asegurar el resultado, tenía que meter 2 puntos para luego estar tranquilo y avanzar, además con la cabeza puesta en eso. Aquí pelea una pelota en el área y viene Cubillas, Teófilo Cubillas, y define 3-0 en el primer tiempo, ¿eh? O sea, en ese momento nadie pensaba en otra cosa que no sea la victoria. Por supuesto, gran pase, ¿eh? Tremendo pase. Tú en ese momento estabas narrando el partido, ¿no? Bueno, y Julio Meléndez en ese partido fue además fundamental, porque cuentan los diarios de la época que había críticas en torno a lo que podía ser el buen desempeño de Julio Meléndez en la saga, pero por supuesto Julio Meléndez con solvencia en aquel partido, como toda la selección, supo capear el temporal y demostrar su calidad que en ese momento se mantenía vigente. Luego vendría el descuento de Chile, que no haría sino de alguna manera confirmar el marcador. 3-1 ganó Perú aquel partido en el estadio de Matute, el gol de Reynoso para la selección chilena, y la alegría para Perú, que metía 2 victorias como local, sumaba 7 puntos y avanzaba a la siguiente fase de la Copa América, que es una historia que contará el congresista Alberto Bengolea. Gracias, Alberto, y gracias a la gente de la selección, a los campeones del 75. Gracias, Tanque, gracias. El gol de Oblitas no solamente es magnífico por la gestión de Juan Carlos en el momento de la chalaca, sino, como lo ha indicado bien el Tanque, por la jugada de Percy por derecha, ¿no es cierto? El marcador fue a comprar pan un par de veces. ¿Quién era el marcador? ¿Te acuerdas quién era, no? ¿Machuca? ¿Machuca era o no? No importa, dejémoslo. Era el marcador izquierdo de Chile. Pero Percy no se acuerda, pero el marcador sí se debe acordar de todas maneras, ¿eh? El marcador se acuerda. Pero antes, además, por el pase de Chumpi. ¿Vieron el pase de Chumpitaz del fondo? O sea, todo comienza con un pase largo, de esos que tienen que comenzar a acostumbrarse a... En fin, no hablemos del presente, estamos hablando del pasado. Pase largo de Chumpitaz, de esos que tenía el capitán, ¿no es cierto?, al fondo, para que pueda llegar Percy. Y confieso mi ignorancia, en el último gol de Cubillas hay un pase largo también, de Soria de izquierda, con la zurda la mete, ¿no? Con la zurda, ¿no? No era zurdo. No era, pero fue con la zurda. Fue tremendo. Que era Cachito, porque ese pase de zurda, ese que hacía Cachito ahí. Bueno, en esos partidos además hay que recordar a José Navarro también, ya que hablábamos de Soria. José Navarro era un marcador que jugaba por derecha o por izquierda y que en esos partidos normalmente reemplazaba al Panadero. Entró en el partido contra Bolivia, entró en este partido contra Chile, entró en el partido contra Brasil, me parece también en algún momento. Es decir, tenía participación habitual José Navarro. Pasaron algunas cosas después de esa gran victoria contra Chile. La primera más importante es la siguiente. Este partido contra Chile fue el 20 de agosto de 1975. Días después, el 9 de agosto, caía Velasco. Me parece que es bien importante mencionarlo porque ahí hay un momento histórico bien importante. ¿Correcto? Unos días después nada más hay un cambio de gobierno. Morales Bermúdez asume la presidencia de la República, continúa el gobierno militar, pero hay también una mirada distinta con respecto al fútbol. No solamente porque al nuevo gobernante sí le gustaba el fútbol y mucho, sino porque además ya ellos se lo habían ganado. Habían clasificado a las semifinales de la Copa América, nada menos. Y en esas semifinales de la Copa América van a tener que enfrentar a Brasil. Ojo, Brasil campeón del mundo de 1970. Brasil cuarto en el Campeonato Mundial de 1974. Brasil que en esa misma Copa América, para llegar a semifinales, había eliminado a Argentina. Ese Brasil.
porque yo he escuchado que mucha gente ningunea ese Brasil, no que ese Brasil era un combinado menor, no, espérate un ratito, ese Brasil acababa de eliminar a Argentina, a ese Brasil es que Perú se va a enfrentar, y teníamos que ir a jugar el partido primero en Belo Horizonte. Otra cosa que ocurre antes de esa semifinal de Belo Horizonte es que va a haber un cambio en el equipo. Parra tiene que salir del equipo titular por razones conocidas, ve una tarjeta roja indebida, ¿no es cierto? Y ya no podía pues seguir jugando, y aparece Santiago Ojeda. No quiso viajar a Brasil, dice Cacho que no querías viajar a Brasil. Pero bueno, y aparece Santiago Ojeda, que fue determinante en los últimos partidos de aquella selección. Y estas son imágenes de lo que pasó en aquel partido de Belo Horizonte, un gran partido de la selección peruana, tal vez uno de los mejores partidos de la historia de la selección peruana, de hecho, uno de los mejores resultados en la historia de la selección peruana, que va a terminar con una brillante victoria en Belo Horizonte por 3-1. Este es Teófilo Cubillas en la acción. Estamos viendo la repetición del gol de Casareto, el primero. Sí. Sí, ¿no es cierto? Esto ocurre a los 19 minutos. La entrada del Nene, la llegada de Casareto, que debuta en la selección, en esta selección me refiero, en esta Copa América. Casareto tiene que jugar este primer partido. El que no juega este partido es Percy, ¿no? Percy no llega. Percy no llegas. Percy no llega, entra Casareto, en buena hora que no llegaste, Percy. Disculpa, de verdad. No pudo entrar el loco y se hizo un partidazo. Ese fue el partido de tu vida, tiene que haber sido ese. Correcto, esa vez Percy no llegó, apareció Casareto y hizo el partido de su vida. Vimos el primer gol. Oblitas, como siempre, jugada característica, le van a hacer foul. Oblitas, si no acababa en gol, acababa en foul. Y eso generaba siempre un tiro libre. Y en tiros libres éramos buenos, pues ahí estaba Cubillas, ¿no es cierto? Batata me parece que había hecho el empate ya antes de esto. Estábamos 1-1 y con ese ángulo Teófilo Cubillas ha lucido más de una vez, ¿no? 82 minutos, no, antes. Sí, 82 minutos de juego, casi al final. Empatábamos, oye, el empate era un muy buen resultado, ¿eh? Faltaban 8 minutos para el final del partido, empatábamos en Brasil, gran resultado. Se produce esta jugada y Teófilo, a falta de 8, va a marcar un golazo de tiro libre. ¿Te acuerdas, Bruno? Correcto. Es más, tengo un recuerdo con Teófilo Cubillas con respecto a este gol. Yo tenía una secuencia que se llamaba... Lo voy a comentar después del salto de Casareto. Ya. Este es un golazo que obviamente define al portero Raúl, y esta es la gran acción del partido. Miren. Salto espectacular. Es espectacular. Bueno, la pivotea Osvaldo Cachito Ramírez, saca un remate de larga distancia y el salto de Casareto. Lo cortaron. Iba a contar algo sobre el gol de Teófilo. Yo tenía una secuencia que se llamaba ¿Qué hace tu vida? Y por acá casi todos pasaron, casi todos. Y le dije, a ver, Teófilo, trata de imitar pues, el gol de Belo Horizonte. Le puse una pelota, me acuerdo en Matute, le puse la pelota ahí. A ver, intenta, grabamos 10 veces hasta que salga. Teófilo agarró, ¡pum! Gol, en una, igualita. Yo no hubo que grabar nada más. O sea, el tipo así le pegaba. Si algo me acuerdo también de este partido, tengo en la memoria, faltando muy poco, a José González Caico Ganosa saliendo a avisar que faltaban 5 minutos después del gol, de este gol de Casareto o del gol de Cubillas. Pero lo tengo a Caico, y ahora que he visto a su hermana, recordando, dándole ánimos al equipo y avisando que faltaban 5 minutos. Ese es un recuerdo que tengo. Al lado de Marcos, ¿no? Al lado de Marcos. Al lado de Marcos Valerón, claro. Nervioso, gritando. Y calentando a Pedrito Ruiz, que no pudo ingresar en ese partido. Claro que sí. No hemos recordado todavía a Marcos Calderón. El entrenador de este equipo, el entrenador más victorioso y que más lauros le ha dado al Perú, sin duda alguna, Marcos Calderón. Pedí un aplauso para Marcos Calderón. Bueno, aquella fue una gran victoria. Tremendo partido de Perú, tremendo triunfo de Perú, tremenda victoria que nos ponía ya en la final. Tuvo una cosa de mala la victoria. Suele ocurrirnos en el Perú, díganos si no nos ha ocurrido muchas veces, no hablo por los jugadores en general. Le ganamos 3-1 a Brasil, nadie nos para, somos campeones del mundo. Ya está, campeones del mundo, ¿no es cierto? La sensación en toda la colectividad peruana, los que tienen más edad recordarán, después de ese partido ya estaba, nosotros ya estaba todo arreglado, esto no nos paraba nadie, Perú iba hasta lo más alto. Pero no pues, era Brasil el que estaba al frente.
Se jugó el partido de vuelta. El partido de vuelta se juega en Lima y fue probablemente el peor partido de la selección. Me disculparán. A mí me da la impresión, viendo el partido, que ese no fue un gran partido de Perú. En este partido, además, me parece que se comete un error, con todo respeto a la memoria de don Marcos Calderón. ¿Cuál fue el error? Percy Rojas no había llegado a Belo Horizonte. Para este partido de Lima llegó Percy Rojas. Y entonces Marcos tuvo un tremendo problema. ¿Dónde entra Percy? ¿A quién saco? Digamos, Cachito y Oblitas eran titulares habituales. A Casareto no lo puedo sacar, acaba de meter 2 goles. ¿A quién saco? A Cubillas no lo saco. Quesada era el equilibrio del equipo. Lo sacó Ojeda. Ojeda era el volante de contención. Y en una de las alineaciones más románticas de los últimos años, Perú salió a jugar así. Con la defensa de siempre, Sartor, Soria, Meléndez, Chumpitaz y Díaz. En el medio campo con Quesada para chambear. Y después románticamente, Cubillas, Percy Rojas, Casareto, Cachito y Oblitas, todo el mundo al ataque. Entonces, es verdad que cumplían otras funciones, pero una alineación muy romántica y al final una derrota frente a una gran selección, a esta enorme selección de Brasil. El partido se perdió 2-0. En tiempos modernos no hubiera habido problema, porque como nosotros hicimos 3 goles allá, hubiéramos clasificado, ¿no es cierto? Gol de visita vale doble, estábamos adentro. Pero esas no eran las reglas. No eran las reglas. Habíamos perdido un partido, habíamos ganado otro partido, íbamos al sorteo. El sorteo se produjo, se realizó esa noche, aquí mismo en Lima. Hubo que sacar unas bolas, una tenía el nombre de Perú, otra tenía el nombre de Brasil, se colocaron en una copa, una niña sacó la bola y la bola decía Perú, razón por la cual Perú pasó a la gran final de la Copa América. Y en esa gran final de la Copa América, Perú debió enfrentarse a Colombia. El primer partido fue el 16 de octubre de 1975, en el Campín de Bogotá, contra una muy buena selección colombiana que tenía a figuras, tenía a Zapp en el arco, que era una tremenda figura, estaba Umaña, en fin, había un equipo bien importante. Y finalmente este es un partido que se va a perder con un gol de Castro a los 38 minutos. Hablaba hace un instante de Ojeda. Debo decir que Ojeda no arranca el partido contra Brasil en Lima, pero ingresa después y desde ese entonces ya no lo va a sacar más Marcos. Vuelve a ser titular Ojeda, al lado de Quesada en el medio campo. En esta oportunidad no llega Cubillas, entonces lo que hace Marcos es poner a Percy de 10, porque Percy jugaba, pues también jugaba de 10 por la derecha, por la izquierda, al medio. Cacho también jugaba a veces de derecha, al medio. Percy volantea un poco más y el que entra a jugar ese partido en Colombia, que es el único partido que juega en la Copa América, es Jerónimo Barbadillo. Barbadillo integra esa alineación. Y ese partido lo vamos a perder 1-0 con gol de Castro sobre los 38 minutos. Hay que decir además, y esto sí es importante solamente mencionarlo, 2 cosas. Primero, que la expectativa era muy grande por la llegada de Cubillas y Sotil. Había llegado Cachito, había llegado Soria, había llegado Percy, pero Cubillas y Sotil no llegaban, tenían que llegar desde Europa, si no me equivoco, y la expectativa era tan grande que antes del partido, en la alineación que se daba, se mencionaba a Cubillas y Sotil. O sea, se decía, llegan Cubillas y Sotil, van a jugar, ¿no es cierto? Esto es parte de la incertidumbre de la época. Hoy día eso sería imposible, sería impensable. En la época era posible que a falta de minutos nos sorprendieran los dos bajándose del avión y corriendo a la cancha. Eso era posible y eso lo hicieron ellos más de una vez. Así que era posible. Al final no ocurrió, no llegaron. Lo segundo es que tal como ocurrió en el partido de Santiago, ese día la cancha estaba muy mojada. Otra vez la lluvia en Bogotá. ¿Te acuerdas, Otorino? Hasta el día de hoy dicen que te pasó por las piernas. Esa pelota no pasó entre las piernas. Pero la gente te echa, la gente le pasaron por la guacha al arquero. Lo reivindico 40 años después, ya no entró entre las piernas de Otorino Sartor esa pelota. Pero es verdad que cayó en un charco de agua y que hizo más complicada la detención del balón. El partido lo perdimos. Pero así es, pues, a veces se gana, a veces se pierde. Había revancha, la revancha iba a ser en Lima. Perú contra Colombia en Lima. Julio Menéndez, ayúdame, Julito. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, abrazo fuerte a los campeones. A ver, hay un detalle muy importante, porque normalmente Perú había jugado en Matute. ¿Y por qué Matute? Porque estaba de por medio el terremoto un año antes. Y por lo tanto, el Estadio Nacional no está en buenas condiciones, sobre todo la tribuna de Oriente. En Matute, obviamente, se ganó, y se ganó muy bien. Y aquí está el gol de Juan Carlos. No sé, ¿era pase, era asistencia, era una proeza técnica, quería asistir? Juan Carlos, cuéntame un poco, ¿qué querías hacer, por favor? Quería mandar ahí nomás, quería meterla porque había fallado en el remate, en el primer remate. Y con tan buena suerte que le choca a un colombiano y entra. Así que no sé si me lo dieron a mí o lo dieron a autogol, hasta ahora no lo sé. Bueno, era el minuto 18 del primer tiempo y Perú ya ganaba 1-0. En ese momento aún no aparecía Sotil, no aparecía Cubillas. Sotil, obviamente, el gran protagonista
en ese tercer partido que se jugó en Venezuela. Otra cosa muy importante, era la consigna únicamente la victoria. No había otro camino para el equipo de Marcos Calderón, porque el empate obviamente le daba la Copa y la Vuelta Olímpica al equipo de Colombia, que tenía un gran arquero, que era Pedro Antonio Zape. Era un tremendo arquero. Y atención a esta jugada porque son imágenes siempre de un primer tiempo y sobre todo ese impecable golpe de cabeza. Qué bien anticipa y sobre todo Colombia totalmente abierto. No hay cobertura, no hay marca y únicamente el anticipo. Golazo. Una ventaja que obviamente obligaba a un tercer partido. Se jugó un domingo, me parece, un día domingo por la noche, esa revancha contra Colombia. Sin mayor marca, sin mayor oposición, pelota prácticamente a la cabeza y le gana Pedro Antonio Zape. ¿En qué arco? En el arco sur. Estaba obviamente consolidado el equipo peruano porque Percy Rojas, de gran momento, venía de ganar la Copa Libertadores con Independiente. Y me contaba Percy que Marcos era muy medido, era muy cauteloso. Por ejemplo, en ese partido contra Chile, en esa victoria clarísima de 3-1, era para hacerle 6, 7 goles al equipo chileno. Perú tocaba, Perú jugaba bien. La pelotita era la mía de todos, porque efectivamente todos con la pelota sabían muchísimo. Miren el pase que le da Percy, me parece, a Cachito. Y con lo justo, con lo mínimo, aparece Pedro Antonio Zape. Día domingo, por la noche, se jugaba en el Nacional, ya no en Matute. Era el gran momento de Perú, ganaba este partido de vuelta y por lo tanto obligaba a un tercer compromiso en el Caracas. Perú era amo y señor en la mitad de la cancha, Alberto. Y ganó el partido. Esto es Caracas, me parece. ¿Lo paramos? Eso es Caracas ya. Paramos el video un ratito para Caracas. Gracias, Julio. Abrazo, Alberto. Otra vez, con las reglas de hoy, con eso Perú era campeón de América. Habíamos perdido un partido 1-0, habíamos ganado el otro 2-0, ya está, éramos campeones. Pero eso con las reglas de hoy. Con las reglas de ese entonces, esto no bastaba y tenía que jugarse un partido extra. Un partido extra que fue programado el 28 de octubre de 1975 en campo neutral, Caracas. Otra vez la lluvia que nos persiguió en toda la Copa América. Llovió de alma en Caracas ese día, ¿no es cierto?, antes de la realización del partido. Para la alineación de este partido es la única vez que va a llegar Hugo Sotil. Sotil ha quedado con justicia en el recuerdo de todos los peruanos por esa Copa América porque él va a hacer el gol de la victoria en la final, ¿no es cierto? Pero es el único partido que juega el Cholo. El Cholo llega por fin de Barcelona. Hay toda una historia con respecto a lo que tuvo que hacer para escaparse desde España y llegar a jugar ese partido, y entonces alinea en la delantera ese día al lado de Percy Rojas y de Oblitas. Cachito entraría después, con lo cual se completa el ataque peruano. Y se va a jugar un partido bastante duro, en condiciones bastante duras, precisamente por las condiciones de la cancha, muy mojada. Es más, va a ocurrir parte de la maldición de la carrera, de la gran carrera de Teófilo Cubillas, es que si tuvo a alguien a quien le complicó la vida fue a Zape, ¿no es cierto? Zape le complicó la vida al nene más de una vez. Ok, penal otra vez para Perú, Cubillas al frente, le tapó Zape el penal. O sea, esas cosas lamentablemente pasaron. Pero después de eso Cubillas jugó un gran partido, tiró un tiro al palo y fue determinante para el gol de Sotil, porque el gol de Cholo es una jugada del nene, que entra dribleando jugadores, va a patear, la pelota va a rebotar en un defensa. ¿Tenemos imágenes de ese partido? Sí, las podemos soltar en un defensa, y entonces después de esa jugada lo que va a ocurrir es que el Cholo va a anotar el gol. A ver, esto es Caracas, ¿no es cierto? Soria. Ahí está. El remate de Cubillas, que va entre jugadores, y la aparición del Cholo entre dos colombianos para marcar el único gol del partido. Este fue el gol de la Copa América. Gracias a este gol fuimos campeones de la Copa América. 40 años atrás. Después de ese partido, Percy, fue que ustedes jugaron el Clásico en Argentina, ¿no? Ese mismo día, ¿no? Sí, conozco la historia. Tiempo, ¿no? Porque teníamos que jugar el otro día. Claro. Entonces, recuerdo, pues, bueno, se cumplió. Inclusive cuando terminó el partido no entramos
con Sonia ni siquiera al camarín, ¿no? De frente nos fuimos al aeropuerto con el dirigente José Pelboy que estaba. Hicimos un viaje de Caracas, Sao Paulo, Río, Buenos Aires. 8 de la noche llegamos y la sorpresa, ¿no, Eleazar? Nos esperaba una comitiva. Nosotros pensábamos que llegaba, bueno, a un personaje, no un político, ¿no? Y era los hinchas de Avellaneda, la policía, por supuesto, que nos fueron a buscar. Y nos llevaron, y ya la historia de que apagaron la luz para hacer que lleguemos y todo, ¿no? Para aclarar, esta historia es real, ¿ah? Ese partido se juega en Caracas. Percy juega medio tiempo, porque su equipo tenía que jugar el clásico en Argentina. Se lo llevan al aeropuerto, lo suben al avión, se va hasta Buenos Aires, baja del avión, llega al estadio, hubo un apagón en el estadio para hacer un poco de tiempo. Llegaron, se prendieron las luces, cambiaron, jugaron el partido y lo ganaron también, ¿no? También lo ganaron. Metiste un gol encima, hubiera metido el gol con Perú mejor. Pero ese era el nivel de cracks que teníamos. Ese era el nivel de cracks que teníamos. Entraba Sotil, podía salir Cachito, se iba Percy, entraba Cachito, que estaba Oblitas, es decir, teníamos un nivel de cracks que podía entrar uno y salir el otro y el equipo seguía jugando en el mismo nivel. Teníamos una defensa que jugó como un reloj, ¿o no, Torino? Esa defensa te daba garantía, ¿no es cierto? Garantía total. No había necesidad además de mucha variante. Además jugó toda la Copa, la misma defensa, ¿no? Entraba José a veces y después los mismos cuatro, o sea, Chupitaz, Meléndez, Soria y el Panadero Díaz, que era marcador izquierdo en aquella época. Esa fue la Copa América de 1975. Espero no haberos aburrido, pero creo que era importante 40 años después, sobre todo ahora que tenemos televisión, que los niños vivan lo que tuvimos la suerte de vivir nosotros. Una Copa América en la cual Perú fue el campeón. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias también por los relatos del congresista Alberto Bengolea y los comentaristas Bruno Cabaza, Fernando Egusquiza, Jesús Arias y Julio Menéndez. Bien, hemos llegado a la parte central, motivo de esta ceremonia, que es la entrega del diploma de honor del Congreso de la República y la medalla de aniversario por los 40 años de esta épica realización, la Copa América 1975. Y para esto quiero dejar al maestro de maestros, el señor Luis Ángel Pinasco. Buenas noches a todos. Realmente muy complacido de estar acá en la Casa del Pueblo, que es la democracia, y en un momento en que se recuerda grandes momentos del fútbol peruano. Quiero hacer un poco de vocación también, ahora que estamos en una noche de recuerdos. Yo llegué a Lima el 2 de enero del 58, de Iquitos, y la pandilla de jóvenes que éramos en ese momento nos íbamos al Estadio Nacional, a la tribuna norte, o Azuria, ni me acuerdo, en la época en que había grandes arqueros en el país. Y dentro de esos grandes arqueros, Felandro, Suárez, había un moreno que a mí me llenó los ojos porque realmente era extraordinario, don Rafael Asca, aquí presente. Era un hombre que tenía un físico espectacular, un cuello de este tamaño, y los tiros de córner los agarraba con una mano. Impresionante. Y me acuerdo también que en esa época vi jugar a Valeriano López en sus últimos momentos en el equipo de Alianza con Barbadillo, con Vides Mosquera. También vi jugar a Legario. En fin, fueron tantos momentos en que en este momento, disculpen la redundancia, estoy recordando porque me ha traído a la memoria, he hecho un viaje al recuerdo momentáneo, un flash para recordar esos momentos. Bueno, se trata de lo siguiente. En esa época, como dijo ya bien mi querido Bengolea, no había parlamento, estábamos en una época militar, era la época de Telecentro.
Y esta historia a lo mejor no la conocen porque en ese momento el gobierno militar había capturado los medios de presión, había tomado la televisión y se había formado Telecentro, había tomado los periódicos, y en ese momento tenía que hacer programación para los dos canales, el 4 y el 5. Entonces hubo un sorteo para que por primera vez dos narradores estuvieran presentes en un solo partido, Humberto Martínez Morosini y yo. Hicimos un sorteo y a él le tocó el primer tiempo donde fue el gol de Sotil. Piña yo, pero en fin. Viajamos con mucha expectativa. Me acuerdo de ese viaje porque fue algo interesante, la lluvia, el calor, llegar al aeropuerto y subir esa cuesta enorme para salir del aeropuerto y llegar a la ciudad. Fue algo que realmente fue una experiencia memorable para mí, ¿no? Algo que me acuerdo mucho. Viajamos con Diana García, que era la locutora en off. En ese momento viajábamos con nuestros locutores comerciales. La única mujer que fue locutora comercial fue Diana García en deportes. Y estábamos ahí en el estadio esperando que se realice el encuentro. Y pasó todo lo que contó Bengolea. Había tantos momentos de expectativa que uno decía, bueno, ¿y ahora cómo termina esto? Felizmente, pues, favorablemente terminó para nosotros. Y qué bien que se haya juntado a esas estrellas, porque después de 40 años, un homenaje se lo deben a él. Bengolea, tú te mereces una estrella tremenda en la historia del deporte nacional, en la historia de la televisión, porque ahora como congresista estás promoviendo este interés para que el gobierno les otorgue una pensión de gracia a todos los futbolistas que han sido campeones, a todos aquellos que tienen laureles deportivos. Bueno, para mí es mucho placer presentarles al grupo número 1, que está formado por Otorino Sartor. Jugó los 9 partidos de la Copa, fue el arquero indiscutible de esta Copa, recibió solo 7 goles durante toda la campaña y jugaba en Universitario. Eleazar Soria jugó los 9 partidos de la Copa, jugaba en el Independiente de Argentina junto a Percy Rojas. Al término del partido regresaron a Buenos Aires para un clásico frente a Racing. Alfredo Quesada, cómo corría Alfredo Quesada, parece que tuviera 3 pulmones, increíble su físico de este pata. Jugó los 9 partidos de la Copa, más conocido como el Flaco. Era flaco realmente y corría, pero jugaba en Sporting Cristal. Héctor Chumpitaz, el capitán de América, capitán de la selección nacional, jugó los 9 partidos de la Copa, ha sido considerado en el 11 ideal más votado de todos los tiempos. En la página oficial de la Copa América jugaba en Universitario de Deportes y luego fue traspasado al Atlas de Guadalajara en México. Este es el primer grupo que va a recibir los diplomas recordatorios. Por favor, al estrado. A los mencionados. El eterno Chumpi. Eleazar Soria. Alfredo Quesada.
Y finalmente Otorino Sartor. ¿Le renovamos el aplauso? Muchas gracias. Siguiente grupo. Raúl Párraga Correa. Jugó 3 partidos en la Copa, en los 2 frente a Bolivia y el triunfo ante Chile en Lima. Fue expulsado en ese partido y jugaba en Defensor Lima. ¿Voy mencionándolo, se van subiendo? ¿Ah? Lo que pasa es que con los años no lo conozco ya. Ha pasado tanto tiempo. Pedro Ruiz La Rosa, Pedrito. Jugó 2 partidos de la Copa. Ingresó en reemplazo de Juan Carlos Oblitas en la derrota frente a Brasil en Lima y en reemplazo de Jerónimo Barbadillo en el triunfo de Perú frente a Colombia en Lima. Jugaba en Unión Guaral. José Velázquez Castillo. Jugó un partido en la Copa. Estuvo en el equipo titular en el empate a 1 frente a Chile en Santiago. Contaba con 21 años y jugaba en Alianza Lima desde 1971. Enrique Casareto Solo. Jugó 2 partidos de la Copa. Estuvo en los 2 partidos frente a Brasil. Marcó 2 goles en el triunfo del 3-1 en Belo Horizonte. Jugaba en Sporting Cristal y lo que más se recuerda es el saltito que hizo. Muchas gracias. Siguiente grupo. Mueve la foto. Premiando a Pedro. Es que de acá no se ve bien. Hi, everybody. José Velázquez, el patrón del medio campo. ¿Se acuerdan de la melena que tenía? ¿Cómo pasan los años, no?